conmigo de nueva cuenta después de la celebración eucarística, a mis hermanos religiosos, hermanas religiosas, personas consagradas. Y el objetivo era expresarles mi cercanía cordial y el vivo aprecio por el bien que realizan al servicio del pueblo de Dios. Este encuentro tiene tres objetivos. De todo, saludarles y conocerles. La verdad, lógicamente no he podido ir a la mayoría de las casas y me siento complacido por todo este trabajo que ustedes realizan y de veras ha sido una buena oportunidad para lograr este primer objetivo, saludarles y conocerles. En segundo lugar, promover la comunión. Qué bueno que me encuentro. El objetivo del equipo de la CIR está qué del objetivo. Como vida consagrada, llamados a ser expertos en comunión. Y en tercer lugar, invitarles a unirse a toda la misión evangelizadora en la diócesis, que pues como obispos estamos llamados a impulsar, y en el caso de ustedes, cada uno y cada una desde su carisma y de su misión específica. Ustedes saben que nuestro plan diocesano de pastoral, cuando se refiere a la vida consagrada, cita lo siguiente: por medio del Espíritu Santo, Dios ha dado a su Iglesia la vida consagrada, que con la vivencia de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, los que son llamados han dejado todo para estar con Él y ponerse como Él al servicio de Dios y de los hermanos. La vida religiosa participa en la misión de Cristo con la vida fraternal en comunidad y su compromiso en la misión específica del Instituto. Además, con su palabra y ejemplo han de proponer el ideal del seguimiento de Cristo. Y desde su ser, la vida consagrada está llamada a ser experta en comunión, lo que nos permite de manera fundamental sentirnos parte de la misión evangelizadora de la diócesis. Creo que como consagrados y consagradas estamos llamados a ser expertos todos en esta comunión tan querida por Jesús, en discernir a la luz del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, participando en el plan diocesano de pastoral, siendo discípulos misioneros de Cristo a través de sus propios carismas al servicio de la nueva evangelización. Este es el deseo de todo pastor y creo que cada uno de nosotros podemos unir fuerzas para anunciar al hombre contemporáneo una esperanza capaz de transformar los corazones fríos por no sentir el amor de Dios. Esta experiencia de tener su cimiento en la palabra de Dios, de la que nosotros debemos ser los primeros enamorados y de donde nutramos nuestra vocación día con día. La Verbum Domini, cuando habla de la vida consagrada, nos dice que ésta nace de la escucha de la palabra de Dios y acoge el Evangelio como norma de vida. En este sentido, continúa la exhortación apostólica. En ese sentido, el vivir siguiendo a Cristo, casto, pobre y obediente, se convierte en exégesis viva de la palabra de Dios. De manera particular en el ejercicio de la lección divina, propiciando una formación sólida para la lectura creyente de la Biblia. Pienso que la vida consagrada es un don del Padre por medio del Espíritu a su Iglesia y constituye un elemento decisivo para su misión, como nos dice el Magisterio. Cada uno de ustedes, cada uno está llamado a hacer de sus lugares de presencia tan amplia nuestra Dios de Querétaro, de su vida fraterna en comunión y de sus obras espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente a los más pobres, como lo han hecho en nuestro continente desde el inicio de la evangelización. Hemos escuchado los años de fundación, hemos escuchado los momentos históricos en los cuales Dios ha querido que ustedes nacieran y también que vinieran a esta diócesis de Querétaro. Creo que de este modo colaboran según sus carismas fundacionales con la gestación de una nueva generación de cristianos discípulos misioneros y de una sociedad donde se respete la justicia y la dignidad de la persona humana. Y esto nos impulsa a serlo unidos, a sumar fuerzas. Traigo a la memoria las palabras del ahora beato Juan Pablo II, quien dirigiéndose a la vida consagrada decía: las personas consagradas
quisiera repetir la invitación a mirar el futuro con esperanza, contando con la fidelidad de Dios y el poder de su gracia capaz de obrar siempre nuevas maravillas. Ustedes, les decía, no solamente tienen una historia gloriosa para recordar, para contar, como lo han hecho, sino una gran historia que construir. Pongan los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu les impulsa para seguir haciendo con ustedes grandes cosas. Los desafíos hoy de la nueva evangelización rebasan nuestra imaginación y urgen una respuesta. Pues el problema cultural de fondo es que el sentimiento del vivir fluctúa cada vez más por su cuenta y se ha alejado poco a poco de la pregunta por el significado y el misterio de la existencia. Sin embargo, nos alienta que muchos de ustedes hunden sus raíces y su carisma en el tema de la educación. Los obispos de México estamos convencidos que México sufrirá un cambio en sus estructuras, en su sector y en su cultura cuando le demos un giro a la educación. Pues la educación sigue considerándose como el medio para obtener la salvación y por consiguiente contiene su función apostólica. Obtener la salvación y por consiguiente, aunque ampliada a una visión terrena para actuar en favor de la sociedad. La nota de la escuela católica consiste en crear un ambiente de la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, ayudando a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo, según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de la salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre. La Iglesia tiene una misión en el proceso educativo, respetando las dinámicas propias de una realidad familiar y nacional, pero yendo mucho más allá, porque al ser portadora de una propuesta que da un significado más amplio y profundo a la realidad mediante el Evangelio, llega a destacar todo el Evangelio de cada ser humano y el camino de su realización. El Evangelio es la persona y el acontecimiento de Jesucristo, que con su enseñanza y su acción en medio de nuestra historia nos da la posibilidad de entender al ser humano con toda su realidad, dándole sentido pleno a cada persona en el aquí y en el ahora, pero también en su dimensión definitiva y trascendente. Cito el texto de la Asamblea Plenaria de la semana pasada. El ser humano puede recorrer por sí mismo un tramo en la búsqueda de su realización, pero la realización plena solo se alcanzará mediante su apertura a Dios y la gracia que de Él proviene. Estoy convencido que con el anuncio del Evangelio podemos iluminar la inteligencia y la conciencia del hombre y orientar su voluntad hacia lo que es justo y bueno. Esta semana pasada nos hemos reunido los obispos para tratar este tema. Y muchos de ustedes hunden sus carismas en este tema que está exigiendo respuestas inmediatas, la educación ante la emergencia educativa, cuya finalidad es humanizar y personalizar, desarrollando plenamente el pensamiento y las propias capacidades de toda persona para una adecuada integración social. Es un desafío de nuestra nación que exige de cada uno de nosotros como Iglesia participar en la construcción de una renovada cultura que permita a cada mexicano descubrir su dignidad como persona, valorar su tejido social y el conjunto de experiencias que constituyen su patrimonio de vida, vivir sus propias convicciones y asumir sus propias responsabilidades. Por eso es necesario recuperar la tarea educativa de la Iglesia con intencionalidad clara, retomar la creación de cultura, necesidad de un nuevo contexto de salir de la autorreferencialidad en la que está la Iglesia, incluso también, ¿por qué no?, de la autocomplacencia. Diálogo con las culturas como se dio en el pasado, centrando los esfuerzos en la formación de formadores y necesidad de brindar una voz autorizada y plena de esperanza en estos tiempos de emergencia educativa.
Benedicto XVI, nuestro Papa, decía: en la obra educativa, especialmente en la educación a la fe, que es la meta de la formación de la persona y su horizonte más adecuado, es central en concreto la figura del testigo. Por eso es necesario que eduquemos en la comunión y a la comunión para crecer auténticamente como personas, capaces de abrirse progresivamente a la realidad y de formarse una determinada concepción de la vida, que les ayude a ampliar su mirada y su corazón al mundo que les rodea con capacidad de lectura crítica, sentido de corresponsabilidad y voluntad de empeño constructivo. Esta misión, hermanos y hermanas, exige de los miembros de la comunidad educativa la conciencia de una responsabilidad ineludible de fomentar el estilo cristiano original. Corresponde a los educadores como personas y como comunidad. Requiere de ellos que sean testigos de Jesucristo y que manifiesten que la vida cristiana es portadora de luz y sentido para todos. La persona consagrada está llamada a testimoniar su específica vocación a la vida de comunión en el amor, para ser en la comunidad escolar signo, memoria, profecía de los valores del Evangelio. Se trata, pues, en definitiva, de formar al hombre como persona, un sujeto en el amor, que construya la propia identidad histórica, cultural, espiritual y religiosa, poniéndola en el diálogo con otras personas, en una dinámica de dones recíprocamente ofrecidos y recibidos. En el contexto, pues, de la globalización que tenemos que considerar, es necesario formar sujetos capaces de respetar la identidad, la cultura, la historia, la religión y sobre todo los sufrimientos y las necesidades ajenas, con la conciencia de que todos somos verdaderamente responsables de todo. La educación no solamente es para los docentes en una aula académica. La educación como una realidad y como un tema que afrontar, como un tema y como una realidad que afrontar es para todos. Sea como educación formal y como educación no formal. Todos en este trayecto de la misión, como parte fundamental del anuncio del Evangelio, tenemos el desafío de enseñar, de educar. Y Jesús lo pide cuando envía: vayan y enseñen. A la vida consagrada, pues, corresponde en particular mostrar que la consagración religiosa puede decir mucho a cada cultura en cuanto ayuda a desvelar la verdad del ser humano a partir de su testimonio de vida evangélica. Se debe evidenciar con claridad que la santidad es la propuesta de más alta humanización del hombre y de la historia. Es proyecto que cada cual en esta tierra pueda hacer suyo. Podemos estar seguros que la intercesión y el ejemplo de los grandes hombres y mujeres como San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, Santa Clara de Asís, San Juan Bosco, San Francisco Javier, San José María Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Ávila, San Marcelino Champagnat, San Alfonso María de Ligorio, San María Catalina Irigoyen, la Madre Clemencia Borja Taboada, María Eugenia González Lafont, Conchita Cabrera de Armida, entre otras, siguen siendo hoy motivos de inspiración en los carismas que el soplo del Espíritu pudieron plasmar en su vida. Les agradezco, pues, y les felicito por la audacia de consagrarse cada día al Señor, y deseo que sus proyectos y tareas se vean bendecidos con la luz del Espíritu Santo. Les invito también a unir fuerzas en la tarea que el Señor Jesucristo nos ha encomendado de anunciar su amor a todas las gentes, siendo discípulos misioneros en nuestro tiempo. Mucho podemos hacer por nuestra sociedad, por nuestra comunidad diocesana de Querétaro. Por eso les reitero la invitación a la unidad. Creo que solamente en un itinerario de comunión podremos hacer la voluntad de Dios. Solamente desde ahí podemos dar un fiat sincero al Señor, un fiat total a Dios.
Creo que son tiempos de unidad en los cuales tenemos que, con una actitud autocrítica, mirar nuestros proyectos, mirar nuestra realidad como iglesia, mirar nuestras estructuras pastorales y, ¿por qué no?, como hemos dicho los obispos en Aparecida, dejar todas aquellas estructuras caducas en un discernimiento profundo y también con la luz del Espíritu Santo, y reorientar, recomenzando desde Cristo todo nuestro ser y todo nuestro quehacer como consagrados y consagradas. Necesitamos crear esa conmoción de la cual también hablábamos los obispos en Aparecida, una conmoción como fruto de la misión permanente, donde tratemos de hablar el mismo lenguaje en el sentido pastoral, con un esfuerzo común, permanente, de entrar también permanentemente en un proceso de conversión. Como decía el Monseñor Carlos María Martín, conversión pastoral, sí, como lo hemos dicho en Aparecida, pero también conversión intelectual y conversión moral. Que el Señor nos ayude pues en este proceso, y seguramente muchos frutos vamos a poder, con la ayuda del Espíritu Santo, a mirar en el escenario desafiante de nuestro estado, de nuestra diócesis, de nuestro mundo de hoy. Hay mucho por hacer. Yo les invito también a no quedarnos ante las realidades que nos rodean con los brazos cruzados. Es decir, tenemos que orar mucho, pero también, junto con la contemplación, la acción. Por eso les invito a salir, a experimentar en nuestro corazón la experiencia de ser apóstoles, de ser misioneros. Reitero la invitación aquella que hace Jesús a sus discípulos, donde Él les pide que estén con Él, pero también, después de estar con Él, les invita a predicar. La misión permanente de nuestra diócesis de Querétaro la seguiremos impulsando de manera permanente, con un ingrediente de la obstinación. De la obstinación, porque así nos lo pide Jesús. Porque Jesús nos la pide no como una alternativa, sino como una orden. Vaya y anuncie. Vaya significa levantarnos, hermanas y hermanos. Vaya significa desinstalarnos. Incluso significa salir, a veces, después de un examen de conciencia de fondo, de salir de nuestras comunidades como iglesia. Que en la iglesia seamos muy buenos para dar también. Es decir, para ofrecer el anuncio explícito del Evangelio. Y no podemos dar sin darnos. Que el Señor nos ayude a todos a seguir este itinerario de formación permanente como discípulos misioneros, juntos en toda esta iglesia diocesana. Los sacerdotes, entrando en él, viviremos una experiencia sencilla, un retiro de evangelización, todos. Invito a todos los religiosos a que se unan a la sencillez de un retiro de evangelización, porque también obispos, sacerdotes, religiosos necesitamos ser evangelizados. Recomenzar desde Cristo, insiste Aparecida. Y continuaremos con un proyecto de cercanía con nuestro pueblo, pero también con un proyecto sistemático de misión permanente en toda la diócesis. Esto es cierto, no se puede dar solamente por un decreto, sino tenemos que hacerlo con el testimonio. Y los responsables pues somos los pastores, y ustedes como pastoras también, porque son reflejo también y signos del amor de Dios en sus comunidades, no solamente al interno, sino también al externo. Salgamos de los muros, salgamos de los límites,
salgamos de esas fronteras que circunscriben nuestras seguridades y vayamos allá también a la Samaria, donde no querían a Jesús, ahí fue Jesús. Y los frutos de la acción de Dios los podremos ver porque no somos nosotros los protagonistas, es el Espíritu Santo. Tenemos a muchos hermanos y hermanas cautivos en las escuelas, en los asilos, en nuestros seminarios, en la formación. Pero la pregunta es, ¿los tenemos cautivados por el amor de Cristo? Y más aún nosotros estamos cautivados, pero de manera creciente. Yo creo que este es un desafío y esto no lo podemos responder con una palabra, sino responder con el sí de nuestro testimonio. Cuando alguien está enamorado de Jesús, ¿qué quiere hacer? O enamorado de alguien, compartir la alegría de su amor. Eso es lo que queremos hacer en la misión permanente. Compartir la alegría de nuestra relación con Jesús, que se alimenta de tal manera que queremos desbordarlo y compartirlo a los hermanos. Hay muchos hermanos y hermanas que nos esperan. Hay muchos hermanos y hermanas en las familias y en los hogares que nunca han recibido una invitación de su iglesia católica. Recordemos que el dedicarnos al culto es importante. Es importante. Sin embargo, con nosotros vienen, ¿qué te gusta? ¿El 9 o el 10% o más o menos? Más o menos. Y el 90%. La parábola de la oveja perdida, pues tendremos que invertirla, dejar la que tenemos e ir por las 99. Ojalá que en todo nuestro proceso de crecimiento, de conversión pastoral, pues seamos como un Jesús transfigurado que baja de la montaña, que sale de nuestros conventos, que sale a la misión, de tal manera que también nosotros pues vayamos no solamente con un rostro transfigurado como el de Moisés cuando bajó del Sinaí, sino con toda nuestra vida transfigurada, de tal modo que podamos compartir el amor de Jesús. ¿Es una utopía? Sí, es la utopía del reino, y en eso soñaba Jesús. Y Jesús, creo, que lo sigue soñando. Del que lo podemos hacer, sí, pero solos no, con ayuda de Dios. Aisladamente, tampoco, sino unidos. Unidos en torno al único pastor, a Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Gracias a todos ustedes por venir, gracias al Señor por la convocación como vicario episcopal de vida consagrada. Veo que tienes una capacidad de convocatoria. Y yo espero que en los retiros espirituales, en las convocatorias que hagamos, pues allí nos veamos, si no siempre. Estaré muy pendiente. Yo pensaba formalizar un equipo base de la vida consagrada. He hecho en otras diócesis, no, en una nomás. Sin embargo, aquí ya existe la CIR y a través de la CIR iremos impulsando todo el proyecto para la vida consagrada, entendiendo religiosas y religiosas. Los datos son extraordinarios. 107 sacerdotes y 17 hermanos varones y 882 consagradas. Y me dice Monseñor que aparte están las hermanas monasterios. Que Dios nos bendiga y esperemos que en algún otro momento, no sé, en la vida consagrada, en algún retiro espiritual, nos volvamos a encontrar. Intentaré estar muy cercano. He aceptado casi todas las invitaciones dentro de la intensa agenda, pero la seguiré invitando, o sea, sigan invitando, y un ingrediente en todo es la obstinación, volver una y otra vez. Así es la evangelización y creo que así era Jesús.
Y así le fue. Que Dios les bendiga y de nueva cuenta, gracias a todos y a todas por su presencia.